Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Beatriz Ramírez, con número de carnet 18011-899, y el día de hoy tengo el gusto de presentarles el tema correspondiente el diseño y análisis de procesos. En el entorno empresarial actual, donde la competitividad es cada vez más intensa y los clientes exigen productos y servicios de alta calidad en tiempos cada vez más reducidos, entender cómo funcionan los procesos internos de una organización se ha vuelto absolutamente crítico. A lo largo de esta presentación vamos a explorar desde los fundamentos más básicos del análisis de procesos, pasando por herramientas matemáticas sorprendentemente útiles como la ley de Little, hasta llegar a aspectos humanos fundamentales como el diseño de puestos de trabajo y la motivación de los colaboradores. El objetivo es que al finalizar este video ustedes puedan comprender cómo las organizaciones optimizan sus operaciones, miden su desempeño y, lo más importante, cómo logran equilibrar la eficiencia operativa con el bienestar de las personas que hacen posible el trabajo. Así que sin más preámbulos, comencemos con este recorrido por el fascinante mundo del análisis de procesos. Fundamentos del análisis de procesos. Para poder analizar algo, primero debemos entender qué es exactamente en lo que estamos analizando. En el contexto organizacional, un proceso se define como un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada como materias primas, información o solicitudes de clientes, en elementos de salidas que son productos o servicios que entregan valor a un cliente. Categorización y estructura de los procesos. Ahora bien, no todos los procesos son iguales ni cumplen la misma función dentro de una organización. Por eso es importante hablar de la categorización de los procesos, que generalmente los dividen en tres grandes grupos. En primer lugar, tenemos los procesos estratégicos. Estos son los procesos de alto nivel, que definen el rumbo de la organización. Incluye actividades como la planificación estratégica, el establecimiento de políticas corporativas y la definición de objetivos a largo plazo. Son procesos que guían a toda la empresa. En segundo lugar, encontramos los procesos operativos o clave. Estos son el corazón del negocio, las actividades directamente relacionadas con la producción del bien o servicio que el cliente paga. Por ejemplo, en una fábrica sería el proceso de ensamblaje, en un hospital sería la atención médica, en un banco sería la... Sin estos procesos, la organización simplemente no existiría. Y en tercer lugar están los procesos de soporte. Como su nombre lo indica, estos procesos no generan valor directamente para el cliente externo, pero son absolutamente necesarios para que los procesos operativos funcionen. Hablamos de recursos humanos, mantenimiento, sistemas de información, contabilidad, entre otros. Dinámicas operativas y limitaciones. Ahora, una vez que tenemos identificados y categorizados los procesos, debemos entender su estructura. ¿Cuál es la secuencia lógica de actividades? ¿Quién es responsable de cada paso? ¿Cómo se relacionan unas actividades con otras? Finalmente, entramos en el terreno de las dinámicas operativas y limitaciones. Las dinámicas operativas se refieren a cómo fluye el trabajo en el día a día, considerando factores como la carga de trabajo, los turnos del personal y la disponibilidad de recursos. Las limitaciones, por su parte, son esos cuellos de botella, restricciones presupuestarias, falta de personal calificado o problemas tecnológicos que frenan el sistema. Identificar estas limitaciones es sin duda el primer paso para poder mejorar cualquier proceso. Medición del desempeño de los procesos. Indicadores de productividad y eficiencia. Una vez que tenemos nuestros procesos definidos, categorizados y estructurados, surge una pregunta fundamental que todo el administrador o ingeniero debe hacerse constantemente. ¿Cómo sabemos si estos procesos están funcionando bien? La respuesta está en la medición, y es que existe un principio universal en la gestión de operación que dice: no se puede mejorar lo que no se mide. Por lo tanto, necesitamos establecer indicadores que nos permitan evaluar el desempeño de nuestros procesos de manera objetiva. Dentro de la medición del desempeño nos enfocamos principalmente en dos grandes indicadores. El primero son los indicadores de productividad. La productividad es una relación entre lo que producimos y los recursos que utilizamos para producir. El segundo grupo son los indicadores de eficiencia. Mientras la productividad se enfoca en la cantidad de recursos utilizados, la eficiencia se enfoca en comparar el uso real de los recursos contra un estándar o un plan preestablecido.
Es importante destacar que productividad y eficiencia no son lo mismo. Podemos ser muy productivos produciendo grandes cantidades, pero ineficientes si estamos desperdiciando muchos recursos en el proceso. El objetivo ideal es ser ambos, productivos y eficientes. Métricas de tiempo y flujo. Además de la productividad y la eficiencia, existe una categoría de métricas que nos hablan específicamente sobre el movimiento y la velocidad de nuestros procesos. Son las llamadas métricas de tiempo y flujo. Resultan esenciales para entender dinámicamente cómo se comporta un proceso. Las tres métricas fundamentales que debemos conocer son las siguientes. La primera es el tiempo de flujo, también conocido como tiempo de ciclo total. Este indicador mide el tiempo total que transcurre desde que una unidad ingresa al proceso, ya sea como materia prima, como solicitud de servicio o como información, hasta que sale completamente terminada y lista para ser entregada al cliente. Es importante destacar que el tiempo de flujo incluye no solo el tiempo en que la unidad está siendo procesada activamente, sino también los tiempos de espera, los tiempos de transporte entre estaciones y cualquier otra actividad que ocurra dentro del proceso. La segunda métrica es la tasa de producción. Esta mide la velocidad a la que el sistema genera productos terminados. Por ejemplo, podríamos decir que una línea de ensamblaje tiene una tasa de producción de 50 unidades por hora, o que un call center atiende 30 llamadas por hora. La tercera métrica es el inventario en proceso, comúnmente abreviado como WIP, del inglés Work in Process. Este indicador nos dice cuántas unidades se encuentran actualmente dentro del proceso en algún punto intermedio entre el inicio y el final, es decir, son unidades que ya iniciaron su transformación pero aún no han terminado. Estas tres métricas, aunque parecen independientes, están intrínsecamente relacionadas. Un proceso con altos niveles de inventario en procesos tiende inevitablemente a tener tiempos de flujo muy largos y generalmente esto es síntoma de ineficiencias, cuellos de botella o problemas de planificación. La ley de Little. Y justamente aquí es donde llegamos a uno de los teoremas más elegantes, poderosos y al mismo tiempo más simples de toda la gestión de operaciones, la ley de Little. Esta ley fue formulada por John Little, un profesor del MIT, en el año 1961. Lo que Little demostró matemáticamente es que existe una relación lineal e inquebrantable entre las tres variables que acabamos de mencionar, el inventario en procesos, la tasa de producción y el tiempo de flujo. La fórmula es extraordinariamente sencilla. Inventario promedio es igual a tasa de producción por tiempo de flujo. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Permítame ponerme un ejemplo muy cotidiano para que quede absolutamente claro. Imaginemos que estamos en una cafetería. Observamos que en promedio hay 10 personas dentro del local. Esto es nuestro inventario en proceso. Nuestra L también sabemos por observación que cada persona pasa en promedio 5 minutos en la cafetería desde que entra hasta que sale en su café. Este es nuestro tiempo de flujo. Ahora bien, con estos datos podemos responder una pregunta muy importante para el negocio. ¿Cuántos clientes estamos atendiendo por hora? Es decir, ¿cuál es nuestra tasa de producción? Aquí es donde se aplica la ley de Little. Diseño de puestos y estándares laborales. Hasta ahora hemos estado hablando de procesos, métricas, flujos e inventarios, como si todo fuera un sistema puramente mecánico, pero en realidad los procesos son ejecutados por personas y es aquí donde entra un elemento fundamental, el diseño de puestos y estándares laborales. Tal como lo define la diapositiva, el diseño de puestos es la especificación de las actividades que realiza un individuo o un equipo de trabajo, pero no se trata simplemente de hacer una lista de tareas y asignarlas, se trata de encontrar un equilibrio delicado entre dos fuerzas que a veces pueden ser contrapuestas. Por un lado, debemos cumplir con los requisitos tecnológicos de la organización. Esto significa que el diseño de puestos debe garantizar que la operación sea técnica, factible, que se pueda alcanzar los estándares de producción y que la tecnología disponible se utilice de manera óptima. Por otro lado, esto es igualmente importante. Debemos atender las necesidades personales de los trabajadores. Un puesto mal diseñado, excesivamente repetitivo, sin autonomía y sin posibilidades de desarrollo, lleva inevitablemente al aburrimiento, la fatiga, la desmotivación y finalmente a una baja productividad y alta rotación de personal. Este equilibrio es lo que diferencia a las organizaciones verdaderamente excelentes de aquellas que solo ven a sus empleados como piezas intercambiables de un engranaje. Consideraciones conductuales. Esto que acabamos de mencionar nos lleva directamente al terreno de las consideraciones conductuales. En el diseño de puestos
Durante muchas décadas predominó el enfoque de la administración científica propuesta por Frederick Taylor, que veía el trabajo como una serie de movimientos estandarizados que debían ejecutarse de manera más eficiente posible, sin importar mucho la opinión o los sentimientos del trabajador. Propósitos de la medición del trabajo. Ahora bien, para poder diseñar adecuadamente los puestos de trabajo y establecer estándares que sean justos, tanto para la organización como para los trabajadores, necesitamos una herramienta fundamental, la medición de trabajo, que tiene sus orígenes en los estudios de tiempos y movimientos desarrollados por Frederick Taylor y perfeccionados por Frank y Lillian Gilbert a principios del siglo XX. Pero ¿para qué sirve realmente medir el trabajo? El primer propósito, y quizás el más obvio, es establecer estándares de tiempo justos y realistas, identificar métodos ineficientes, balancear líneas de producción. El cuarto propósito es establecer bases objetivas para sistemas de incentivos. Es importante destacar que la medición de trabajo bien utilizada no es una herramienta para explotar a los trabajadores, sino para crear condiciones de trabajo más justas, predecibles y eficientes para todas las partes. Finalmente, después de haber recorrido todo este camino, desde los fundamentos del análisis hasta la medición del trabajo y la ley del líder, llegamos al momento de aplicar todo aprendido para lograr un objetivo concreto y muy valioso, reducir tiempo de flujo. Es el tiempo total que tarda una unidad en recorrer todo el proceso. Reducir este tiempo significa entregar más rápido al cliente, reducir inventarios, aumentar la capacidad del sistema y en última instancia ser más competitivos. Gracias por su atención.